a seguir haciendo este Ciudadano ADN hoy con la última revisión que vamos a hacer de los programas de los candidatos a la elección presidencial que este domingo se define a propósito de la perspectiva de la previsión social, la mirada que se tiene de las pensiones, de las PGU, porque ayer que hablábamos de economía hubo varias dudas, particularmente con qué va a pasar con las 40 horas y con qué va a pasar con aquello de la indemnización por años de servicio en el caso de que te echen. Nosotros dijimos, aguántense un ratito que mañana vamos a hablar de eso y hoy día vamos a cumplir la promesa. Está con nosotros Andrés Dillero, abogado, experto en Derecho Previsional, Políticas Públicas, docente también. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias. Hola, Andrés, gracias por venir. Bueno, partamos ahí derechamente en la generalidad primero, ¿no? En lo que tú has observado en los programas de gobierno. ¿Cómo se hacen cargo de uno u otro lado de las políticas públicas que han alcanzado cierto avance hasta ahora en los distintos gobiernos desde la transición hasta ahora y lo que se podría proyectar? Bueno, es bastante curioso que ambos programas, viniendo de candidatos que se presentan como de polos bastante opuestos, extremos, yo diría, han ido convergiendo hacia el centro, ¿ya? Y eso se quedó más patente en el debate presidencial de Anatel, ¿ya? O sea, habían muchos puntos en comunes que quedan en esos silencios, ¿ya? A pesar de que se atacaban personalmente, yo creo que ninguno estaba en desacuerdo en muchas cosas, ¿ya? Y eso obviamente quedó bastante claro. Ahora, los programas de gobierno, como todo programa de gobierno, tiene bastante vacío. Hay saltos lógicos ya que te impiden hacer una evaluación concreta de la factibilidad técnica de la implementación de esas medidas. Muchos requieren proyectos de ley, muchos requieren una coordinación bastante ambiciosa de todos los organismos del Estado, y yo te diría que en general hay bastantes buenas intenciones. La pregunta es cómo se va a concretar todo eso. Es bien interesante eso que nos lo decía fuera de micrófono. Hay muchas cosas de las que se ofrecen hoy día en ambos proyectos, en ambos programas, digo, que en rigor no es que se puedan concretar tan fácil porque independiente de cómo quede conformado hoy día el Congreso, no están las mayorías y se necesita que pasen por ahí. Claro, efectivamente. O sea, yo veo que es muy poco probable que hayan muchas de las modificaciones que supuestamente le endilgan a Kast, y por otra parte también algunas de las cosas que también plantea Janet Jara, no existen los votos, y no creo que se vayan a producir estos saltos de un lado para otro, ¿ya? Donde gente de derecha va a votar por proyectos que presente Jara y viceversa. Hay una dinámica un poco más oposicionista. No sé si se acuerdan, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera hubo una como bloquear un poco todo, porque sí, nomás negar la sal y el agua. Y yo diría que también un poco hubo eso al principio, por lo menos, del gobierno de Gabriel Boric. Y en ese mismo aspecto, cuando hablamos de temas tan relevantes respecto a ciertas promesas o eslogan o lo que sea, ¿no? de campaña, ¿cómo ves tú cuando dices que están bien intencionados pero que cuesta de pronto ponerlos en práctica, ¿no? ¿Qué distancia ves tú? ¿Ves solo una distancia conceptual de una mirada de más Estado, menos Estado, o algo mucho más aterrizado respecto a esas distancias? Lo que pasa es que uno se hace cargo de cómo estamos creciendo en la actualidad, ¿ya? Y en definitiva la distancia que tenemos con los países desarrollados, ¿ya? O sea, creo que es sano dar cuenta de que efectivamente no podemos continuar en el tren de gasto que tenemos, ya tenemos que hacer algún grado de recorte. Podríamos no estar de acuerdo en los 11.000 millones de dólares, lo que sea, ya evidentemente es bastante impracticable, o puede ser impracticable, no sé, yo no soy economista, pero lo cierto es que no podemos seguir aumentando el gasto como viene, ¿ya? A mí me preocupó, por ejemplo, cuando sale el encargado del tema económico en la campaña de Jara, no me acuerdo el nombre, no sé si es Quirós, sí. ¿Ya? De Jara. Jorge Quirós sale diciendo, bueno, podemos aumentar fácilmente del 45% al 50% de endeudamiento, y utilizando como argumento de que, bueno, hay países desarrollados que tienen un endeudamiento mayor. Sí, pero son países desarrollados, no somos un país subdesarrollado. Y me acuerdo hace, no sé, una década atrás cuando decíamos, el 2050 vamos a ser el país desarrollado. Ahora, Pero es que hubo pandemia también, pues pensemos en los contextos. No, claro. Pero ayer nos acordábamos del 14.1 de inflación que hubo en agosto del 2022, por ejemplo. Claro, yo creo que muchas personas que, como yo, por ejemplo, yo tengo 43 años, no vivimos estos periodos inflacionarios que tenemos en la actualidad. O sea, por lo menos
no en conciencia, yo nací en el 82, pero yo no tuve conciencia hasta antes de la llegada a la democracia. Yo tenía, no sé, 8 o 9 años, estoy diciendo, no sé, cuando tenía 10, 11, 12, no vi cosas de ese tipo de inflación. Entonces, eso obviamente que impacta, ¿ya? Y tiene que haber una política seria a la hora de prometer cosas. Y lo otro que también me preocupa es que yo creo que es por el ánimo electoral. Han empezado a salir muchos ofertones, entonces es como bueno, me encanta la idea, pero ¿se va a poder hacer? Eso es lo más preocupante, porque al final del día tú estás hipotecando la fe pública. Si tú, por ejemplo, ves cuál es el grado de concreción de las promesas, ¿ya? Y te estoy hablando no de que se hayan cumplido completamente, sino parcialmente o en otra forma, lo que ocurre con el gobierno de Gabriel Boric, estaba leyendo una estadística, el 38% de las promesas 38% se cumplieron, parcialmente, totalmente. Entonces, tú te preguntas, ¿seguimos hipotecando la fe pública en la clase política? Y eso obviamente que no contribuye en nada. A eso bueno, y ahí se potencia lo importante de los acuerdos y tú mismo lo decías, al comienzo de Boris también hubo una oposición que era no a nada solo porque es este gobierno, y tenemos que entender que el gobierno que sea, necesitamos los acuerdos, necesitamos que se junten. Por supuesto, yo extraño mucho el ánimo del primer gobierno de Patricio Aylwin. Yo creo que más encima lo que es paradójico es que en algún minuto hubo una retórica de decirme, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a volver a la transaca, como decían. Entonces, nosotros no vamos a ceder en nuestros principios, y eso no va en beneficio del país, para nada. A mí me gustó un poco el discurso en un momento que planteó de que, mira, podemos construir acuerdos comunes en alguna parte de la campaña de Hélène Matei, pero yo no vi a otros candidatos como apelando a eso. No vi ningún otro candidato apelando a los grandes acuerdos, mira, entendemos que hay problemas, pero al final del día todos estamos de acuerdo de que existen estos problemas en particular, pero el problema es que no estamos de acuerdo en cómo resolverlos, ¿ya? Y esa es una idea central. O sea, al final del día sabemos que este problema, todos estamos de acuerdo que estamos mal, bueno, pongámonos de acuerdo en cómo lo resolvemos, ¿no? Sí. Vámonos al tema de la previsión social, porque cuando fue el estallido y hasta harto tiempo y todavía muchos siguen con la bandera del no más AFP, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema previsional en nuestro país? Por ejemplo, ayer nos preguntaban, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con el tema de la jubilación? Si efectivamente vamos a tener que jubilar cuando estemos más grandes, si eso va a afectar a los que hoy día son jóvenes y están empezando. Partamos por ahí. Bueno, es muy curioso que la candidata que, bueno, viene del Partido Comunista, pero la coalición de gobierno haya sido la responsable de la consolidación del sistema. O sea, en definitiva, ya no más FP no voló, ya no. Pero la reforma previsional no la valoras entonces. No, la valoro, pero lo que te estoy diciendo es que hay un cambio en el discurso súper importante, porque es un eje ya que planteaba la izquierda más tradicional, más hacia la izquierda, no estoy diciendo Arte, obviamente, que decía, nosotros queremos cambiar el modelo y queremos pasar la planadora y hacer desaparecer la FP. Pero no estaban los votos. No estaban los votos, pero ahora lo que hizo fue consolidar el sistema. Ingresaron nuevos actores, evidentemente, pero el tema es cómo se profundizó ya el modelo. O sea, en definitiva, se agregaron componentes de solidaridad, nos ponemos un poco más a tono con el modelo. ¿Eso no apunta más a un modelo mixto? Sí, por supuesto, está apuntando más a un modelo de socialdemocracia, pero el discurso, o sea, si tú me dices, yo pertenecí, por ejemplo, no digo yo, pero imagínate a alguien que sea del movimiento No Más AFP, yo no estaría contento. Para nada, claro. ¿Ya? Porque en definitiva no es que cambió el modelo, es que lo consolidaste más, le pusiste en la lógica del programa de Janet Jara, habla del cuarto pilar solidario, entonces eso sí es bastante destacable. Ahora, respecto al mejoramiento de las pensiones, evidentemente que creo que es un avance. Y la profundización en el modelo obviamente que requiere harto ajuste. La pregunta es, bueno, si el aumento de la pensión de la PGU va a tener un impacto que sea significativo, porque estamos hablando de 110.000 pesos aproximadamente. O sea, no sé quién puede sobrevivir, o si obviamente hay gente que sobrevive con eso, pero estamos hablando que es mucho menos que el ingreso mínimo. Entonces, yo no estoy, o sea, estoy contento del avance, pero no estoy conforme, honestamente. Obviamente que tengo que entender también que hay restricciones financieras, económicas del país, pero creo que no nos podemos quedar, por lo menos no buscando más soluciones para mejorar el sistema.
Pero en el programa o en las declaraciones, porque ahí también yo me confundo entre programa y declaraciones, y ahí también hay un tema, me pasa con ambos candidatos. Hay cosas que no están y que de pronto incluso hasta se contradicen en declaraciones con los programas, y ha pasado incluso en primera vuelta pasó mucho porque había más candidatos y pasó mucho, con Kaiser en particular pasó muchísimo. Pero tiene que ver con el fin de la PGU, que no está establecida como tal, pero sí conceptualmente como que a la larga sí termina como tal. Bueno, hay una... No hay como vamos a terminar con... No, cierto que no, pero hay un sistema que hace que sí terminaría. Es que bueno, ese es un punto muy interesante que tú planteas, porque yo creo que hay bastante caricatura, ¿ya? O sea, en los términos que está planteado, lo que te dice es que quiere fortalecer la capitalización individual y que no confía en este préstamo al Estado, que en definitiva es la transferencia que se genera para mejorar la PGU. O sea, me parecería descabellado que él, genuinamente su programa significase en la práctica hacer desaparecer la PGU, porque eso significaría el acabose, ¿ya? Y yo no creo que eso vaya a ocurrir. Primero, o sea, dejando de lado el hecho que no tiene los votos, requiere una reforma... Sí, dejando de lado eso, la práctica. Imagínate, digamos, si se pudiese hacer por decreto, eso no va a pasar, ¿ya? Porque el impacto sería nefasto en todas las personas. Y yo creo que pensar en lo peor, o sea, en lo peor de las personas, de alguien que supuestamente que puede ser el presidente de este país, no dialoga, no hay una disonancia ahí. Pero es que hay parte de la ciudadanía que piensa eso, pues Andrés, si hay gente que cree que, y lo decíamos fuera de micrófono, que con Kass va a ser la Alemania nazi y que con Jara vamos a ser Rusia. Claro, pero eso viene de la visceralidad, viene también de la exacerbación del discurso. Claro. O sea, pero le llega a la gente que vota. Claro, obviamente, o sea, es que son dos cosas distintas. Uno es el aspecto técnico y la seriedad de la política pública, y otro es lo que yo pienso, la persona a pie, que obviamente que se queda con la bajada de la noticia, que se queda con el mensaje de redes sociales, esos típicos TikTok donde dice, mira, va a perder esto, o sea, va a quedar en la calle. Para las personas que nos dedicamos a estudiar esto en profundidad, obviamente que el tema ideológico pasa a un segundo plano. A mí, lo personal, a mí lo que me interesa es cómo planteamos la política. Y en el contexto en que estamos, lamentablemente es muy difícil plantear o entender, mejor dicho, cómo se va a concretar estas medidas. O sea, por ejemplo, esto se produce a propósito del chavo préstamo, ¿ya? Yo creo que ahí es un tema bastante peliagudo, porque tú dices, bueno, hay una parte de la población que sintoniza con eso, que dice, oye, pero ¿por qué tengo que...? Está bien, extraordinaria la PGU, pero ¿por qué tengo que yo prestarle plata al Estado, ¿ya? Para que solucione un problema que el Estado no ha sabido solucionar, ¿ya? Es como con mi plata no, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Lo mismo ahí. Entonces, es un tema válido de poner sobre la mesa a discutir, ¿ya? ¿Cómo solucionamos este problema? O sea, de vestir un santo para vestir otro, o sea, todas esas discusiones al final se dan. Yo creo que la solución de este préstamo al Estado, no sé si es la mejor, honestamente. Tendría que sentarme con economistas para decir, mira, ¿es factible o no es factible? Ahora, a propósito de las dudas que tiene la gente con esas miradas, también está el tema de la indemnización por años de servicio si te despiden. Kass ha sido bien claro en ese aspecto, en ese punto por lo menos, y lo que propone es que ya no va a estar la cotización del empleador para pagarte por lo que tú aportaste al desarrollo de una empresa durante los años que estuviste, sino que básicamente de tu bolsillo va a salir un fondo que se va a ir juntando, y así, si es que a ti te tienen que echar, tú te llevas tu misma plata. ¿Eso también es meterse en la mano en los bolsillos de los chilenos? O sea, lo que yo entendía, no leí esa parte, lo que yo había leído era que jugaban la lógica del seguro de cesantía. O sea, que había una contribución basal por parte del empleador y otra por parte del trabajador. No encontré en el programa de Kass algo que dijese en la línea de que va a ser un ahorro del trabajador. Ahora, el tema del pago o de prepagar los años de servicio existe en Chile. O sea, el trabajo de casa particular ya se cotiza, lo paga derechamente del bolsillo el empleador, y es a todo evento. Lo que pasa es que hay una suerte como de sensación de que los años de servicio son de los trabajadores, pero si tú ves, la pregunta es, ¿qué porcentaje de los trabajadores al final de su relación laboral terminan obteniendo esos años de servicio? No sé si superan el 20% o el 15%. El resto renuncia o
o termina por otras razones. Pero es que eso mucho pasa también, y lo han dicho todos los especialistas, porque los despidos por necesidades de la empresa está súper mal usado en este país, lamentablemente se usa más de la cuenta, pero además hay mucha gente que ha vivido, sí, de los seguros de cesantía, por ejemplo, y del seguro que existe Pilar Solidario en el seguro de cesantía, porque efectivamente ahora, si esto ocurriera, me da la sensación de que a ti te dicen, tú vas a empezar a juntar tu plata para cuando te echen. Si yo soy empleador, entonces me da mucha más libertad para echarte, porque yo no voy a tener que poner ni un peso para echarte, te lo vas a tener que pagar tú desde ese fondo que hiciste. Y eso de negociar uno a uno con el empleador... O sea, el tema de la negociación es discutible porque evidentemente que no va en línea con la lógica del derecho al trabajo en general, donde se reconoce este balance de poder negocial que existe entre trabajador y empleador. Porque si no, no hay ningún paralelismo en esa negociación, digamos. Claro, pero el punto es, el tema de este es un ahorro forzado. Partamos de analizarlo jurídicamente, en la analísis jurídica de esto, un ahorro forzado, primero que todo. Podemos discutir si es que es admisible o no admisible. Yo creo que hay países que tienen ese modelo, ¿ya? La pregunta es si... ¿Qué países desarrollados? Hay países que tienen una combinación, no totalmente puro de ahorro del trabajador completamente. Lo que sí es, tenemos que entender, bueno, los años de servicio, si está operando como un seguro de cesantía, bueno, entonces ¿para qué tenemos seguro de cesantía? ¿Ya? O sea, esa es la pregunta del millón. O si los años de servicio, en el fondo, es un premio ya a los años ya efectivamente trabajados para tu empleador, ¿ya? Pero esa es una discusión que no se ha dado con toda claridad. Hay un artículo donde se empieza a analizar, un artículo académico de una ministra, de una abogada integrante de la Corte Suprema, Irene Rojas, que dice, mira, hay distintas explicaciones de lo que es la indemnización por año de servicio. Una de ellas es para hacer frente al periodo de cesantía en el plazo de transición a un nuevo trabajo. Esa es una de las hipótesis, ¿ya? Otra es que dice, mira, este es un premio, es una compensación por tus años de servicio, ¿ya? Y todo lo que tú le has entregado a la empresa. Si es esa lógica, evidentemente que pueden coexistir paralelamente el seguro de cesantía, fortalecerlo y obviamente los años de servicio. Pero yo te diría que los años de servicio no sustituyen, o sea, en la realidad actual, el periodo de cesantía, ¿ya? O sea, por el porcentaje de trabajadores que terminan accediendo a los años de servicio, no es la gran mayoría. Pero eso digo, pero es que eso pasa porque lamentablemente la causal más utilizada en este país es la necesidad de la empresa, y muchas veces, la gran parte de las veces, está mal utilizada, porque ahora hay que entrar a legislar y efectivamente que las cosas se hagan como corresponde cuando hay despidos. La necesidad de la empresa sí activan los años de servicio. Sí, sí. O sea, ahí tú tienes acceso. El tema es cuánta gente recibe, y la pregunta es que encuentro que es una pregunta válida que tenemos que hacernos, no respecto a la medida de Kast, sino respecto a qué es lo que está debajo. O sea, ¿queremos que todos los chilenos, al terminar su vida laboral, puedan acceder a una compensación? Yo encuentro que es razonable, ¿ya? Independiente de cómo haya terminado. Y nosotros ya tenemos una edición a todo evento, que se puede pactar con el empleador, ¿ya? Pero que está muy subutilizada. ¿Y hay que aumentar los años para la jubilación? Es una pregunta bastante compleja, porque todos los especialistas dicen que sí. El tema es que es una medida súper impopular. O sea, tú ves lo que ocurrió en Francia, ¿ya? Macron trató de impulsar esto y le quedó la escoba, ¿ya? O sea, es una realidad que estamos tirándolo para más adelante, es como no es problema mío, más adelante veremos, o quizás yo no voy a estar vivo para eso. Y yo creo que tenemos que sincerarnos, o sea, porque va a llegar un punto en que vamos a llegar a los 90 años y no vamos a tener con qué hacernos cargo de la vejez. Es que ya no nos estamos haciendo cargo de la vejez. Sí, en esas cosas como los niveles de pensiones que hay. Estaba pensando, por ejemplo, estoy viendo acá declaraciones de uno de los voceros, que no sé si son voceros oficiales en realidad, porque, insisto, se me cruzan las declaraciones con los programas, se me cruzan mucho. De José Antonio Kast, que dice que se le pregunta por el recorte de estos 6.000 millones de dólares del presupuesto estatal, que se ha hablado muchísimo, ¿de dónde lo van a sacar? Y dice, no lo puedo decir porque el país se paralizaría y la calle se incendiaría. Bueno, eso se lo dijo Carter. Sí, Rodolfo Carter. Sí. Rodolfo Carter. Que dijo que evidentemente eran cosas sociales, pero no se podían decir. Bueno, yo creo que va en la línea de estas decisiones difíciles que se tienen que tomar. Obviamente ellos están pensando en ellos, en su forma de pensar. Seguro. Están pensando en lo que creen que es lo mejor para el país, ¿ya? El tema es que pueden ser medidas muy impopulares, ¿ya? Pero la pregunta es si son responsables o no son responsables. Es que suena raro cuando dicen vamos a bajar el presupuesto en medidas sociales y le vamos a bajar los impuestos a los empresarios.
Eso también bueno, lo conversaba con otro profesor de economía y me decía, mira, a mí lo que me preocupa no es el hecho de bajar los impuestos, sino cómo generamos esta sinergia virtuosa donde aumentamos la recaudación por el hecho de aumentar el crecimiento de la economía, ¿ya? Y eso es un tema que no podemos garantizar. Entonces, como no podemos garantizar, la incertidumbre te puede jugar en contra. Por ejemplo, en el programa de Jara se parte de la base que vamos a crecer un 4% para poder realizar todas estas cosas. Uh-huh. Y la verdad es que el crecimiento que hemos tenido de lo último, bueno, dejemos de lado el tema de la pandemia, pero ha sido 2,4, 2,5 y bueno, ahora estamos más optimistas porque hablamos de un 0,1 o 0,2 que aumenta, pero eso está muy lejos del 4%. Entonces, pero con pandemia y todo, vamos creciendo en el 3.4. A lo mejor se puede dar sin pandemia, pensando en los años acumulados y, por ejemplo, las cifras que daban de la inversión en minería, la inversión extranjera o de las cifras en minería. O sea, lo que pasa es que en este momento... O sea, me refiero a que cualquiera de los dos gobiernos que se proyecten un 4% de crecimiento me parece que no están alejados de lo que podría llegar a ser si se hacen bien las cosas. Claro, el problema es que yo soy muy conservador en respecto de... Puede ser que suene muy cínico, pero la verdad es que no quiero esperar lo mejor, ya entendiendo que hay tantas variables... La cifra actual, digamos. Claro, porque además, eso sin contar los choques económicos externos, ¿ya? O sea, más encima tenemos un presidente en Estados Unidos que tú no sabes cómo va a actuar y que una medida u otra medida impacta derechamente en la economía mundial y Chile es muy sensible frente a eso. Entonces, obviamente que es bastante complejo. Ahora, con respecto a lo que tú señalas de la minería, hay una pequeña prevención ahí, ¿ya? No sé si habrá aumentado la inversión. Lo que creo es que las cifras, los valores de la economía están mejor. Lo que aumentó fue la inversión extranjera. Claro, pero una inversión que originalmente era bastante baja, ¿ya? ¿Pero creció? Claro, pero yo te comparto eso, pero así como grandes proyectos mineros no hay en el instituto. Están todos paralizados. O sea, el único proyecto que se inauguró en el gobierno de Gabriel Boric era el proyecto de Quebrada Blanca, ¿ya? Y era un proyecto que venía con una inversión de 5 años atrás, ¿ya? Entonces, que evidentemente no podían paralizar o qué sé yo, pero se paralizaron todos los proyectos que habían originalmente. Bueno, uno puede decir, mira, que mezquino, qué sé yo, pero bueno, es válido que los inversionistas que no son chilenos, que vienen de otras partes, decían no invertir acá, pueden invertir en cualquier parte. Y eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Y que los empresarios nosotros no se vayan a invertir a otros lados también, porque bueno, no se también esa es otra cosa. Oye, se nos acabó el tiempo, pasó volando. Le damos las gracias a Andrés y a las personas que estuvieron escribiendo también, por supuesto. Insistimos en lo que dijimos desde que partió este programa. Ocupen estos días para leer los programas, para enterarse, para informarse por las vías que corresponden, no por el TikTok, no por los titulares, porque TikTok, si no, TikTok nos queda la locura. Andrés Dillera, abogado experto en Derecho Previsional y Políticas Públicas, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Andrés. ¿Qué pasaste?